Bueno, chicos, bienvenidos a esta novena sección. Ya prácticamente vamos por la mitad del curso. Parece que fuera apenas ayer que iniciamos, pero ya vamos casi en la mitad. Durante todo este recorrido hasta la sesión de hoy hemos hablado de los fundamentos teóricos de las redes, hemos hablado del direccionamiento IP, de cómo se hace, de cómo se dividen las redes que se tienen en cuenta. Ahí hablamos un poco de las VLANs. Hoy, teniendo en cuenta y tomando como referencia el caso de estudio que planteamos en la sesión número 2, vamos a ir armando o descifrando, si lo queremos decir de otra forma, todos esos requerimientos y pautas que vimos ese día, que de pronto quedamos un poco confundidos de cómo íbamos a hacerlo y ese tipo de cosas. Entonces ya con la teoría que hemos manejado hasta la sesión de hoy, hasta el día de hoy, ya podemos empezar a armar y empezar a cómo buscar una palabra que se ajuste. Sí, pues digámoslo en esos términos, armar ese rompecabezas de cómo empezar a resolver ese caso de estudio que planeamos o planteamos en su momento. Entonces, adicional a eso, el día de hoy vamos a empezar a hacer esos pequeños primeros rasguños a la teoría referente a cómo vamos a trabajar en el Cisco Packet Tracer. Hoy vamos a empezar a ver un poco de su interfaz, los elementos que tiene, vamos a empezar a ver las cosas que podemos llegar a hacer. La idea es que en esta sección nos sirva como recorderis de lo que hemos visto hasta ahora, no dar nueva información como tal, haciendo referencia a temas teóricos, dado que mañana ya es el primer parcial de primer corte y no quiero saturarlos como de demasiada información. Está de más decir que lo que veamos del Packet Tracer no va a, a estar incluido en el parcial de mañana. Ya es más que todo como para empezar a, a conocer la herramienta, dado que ya la próxima semana sí nos vamos a dedicar prácticamente o exclusivamente a armar, configurar redes, virtualizarlas y simularlas a través del Cisco Packet Tracer. Entonces, en ese orden de ideas, vamos primero a recordar qué fue lo que planteamos que debíamos hacer para ese caso de estudio. Entonces, ¿qué decía o qué dice el caso de estudio? Para el caso de estudio usaremos como ejemplo la red, déjenme activar el puntero, la red 10.0.0.0/8. ¿Qué clase de IP es esta? A, B, C, D o E. Ah, ¿Cuál es su máscara de su red por defecto? 255.0.0.0.0. Exacto. sí. Entonces, usaremos direcciones IP privadas en el caso de que lo requeramos y si fuera necesario acceder a Internet, deberíamos usar direcciones IP públicas.
¿Por qué hace esta aclaración? A ver quién me recuerda. ¿Cuál es la diferencia entre las direcciones IP públicas y las direcciones IP privadas? Las públicas para más usuarios. No exactamente. Las privadas las asignamos nosotros y las públicas no las asignan. Sí, se acerca un poquito más a la definición. Recuerden, las direcciones o el rango de IP privados son todas ese rango de IPs que podemos nosotros utilizar para nosotros armar nuestras propias redes organizativas de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Las direcciones IP públicas son esas direcciones IP que normalmente nos las asigna un proveedor de servicios o ISP para permitirnos conectar a Internet, mientras que estas direcciones IP se pueden repetir entre organizaciones, hablando de rangos, es decir, yo puedo encontrarme una empresa que para un equipo tenga la dirección IP 200.0.10.20 y en otra organización puede encontrar un equipo con esa misma dirección IP. Con las direcciones IP públicas no. Recuerden que la teoría dice que las direcciones IP públicas no se pueden repetir porque son direcciones que básicamente nos permiten conectarnos a Internet. Y en Internet no hay dos direcciones IP públicas iguales. Dependiendo del tamaño de la red, es cómo se desarrolla el plan de asignación de direcciones IP. En nuestro caso tendremos una sede central con una sala de servidores, acceso a usuarios a la red y sitios remotos como sucursales. Usaremos bloques de direcciones IP contiguos para permitir la sumarización. Esto todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante. Para la sede central, le asignaremos el bloque de direcciones 10.10.00/19 que nos permite 32 subredes. Para los sitios remotos usaremos el bloque de direcciones 10.11.00/21 que nos permite 8 subredes. Para la asignación de segmentos de VLAN, que ya vimos ayer que era una VLAN, que era lo que nos permitían usar, nos permitía hacer, etcétera, etcétera, usaremos los siguientes criterios. Una subred de datos para usuarios cableados e inalámbricos, subred de datos de acceso de visitas inalámbricas, subred de voz para aplicar QoS y tener separados los tráficos de datos de los de bots, una subred de MZ o zona desmilitarizada de un firewall y subred de enlaces de datos /30. Como según el caso de estudio se van a definir ese estándar de direccionamiento IP. Las direcciones IP de routers, switches, gateway dentro de una subred son asignadas a las primeras IP disponibles dentro del rango. Las impresoras y otros se les asignará direcciones IP fijas. Las direcciones dinámicas serán asignadas por un servidor de HCP en el rango de la 50 a la 200. Reservaremos una subred para los que es seguridad física como control de acceso y videovigilancia. Reservaremos una subred para los requerimientos de las instalaciones como control remoto de potencia, aires acondicionados, monitoreo y demás. Direcciones IP públicas para los servicios ubicados en la red DMZ, subred de acceso VPN
y subred para administración de switches, router, firewall y demás. ¿Cómo va a quedar esa red al final de que terminemos de concluir este caso de estudio en lo que llamamos en el Cisco Packet Tracer escenario? Va a quedar algo como esto. Nos dice el ejercicio o el caso. Vamos a tener una sede central, una sala de servidores, unos sitios remotos y algo que podríamos llegar a llamar departamentos, que es donde van a estar agrupados los computadores de los usuarios con sus respectivos teléfonos, IP y demás, al igual que en el sitio remoto y demás. Esta es la estructura final aproximada que debe tener el escenario que plantea el caso de uso. Entonces, teniendo en cuenta los requerimientos de IP, podemos decir o definir. Primero, uso de red 10.10.00/8 para la sede central. Entonces, ¿qué nos permite este direccionamiento? Tener 254 hosts para las diferentes VLAN de la sede central. El ejercicio nos decía, va a haber una VLAN para el tráfico de datos, por lo tanto nosotros vamos a definir una VLAN que se llame SC Data Cable, una VLAN para el tráfico de voz, que se va a llamar SC Data Voz, una VLAN para el tráfico de datos inalámbricos, se va a llamar SC Data Wi-Fi, una VLAN de tráfico de datos de impresoras que se llamará SC Impresora, una VLAN para el tráfico de datos de videoconferencias que se va a llamar SC Videoconferencia, una VLAN para el tráfico de datos de administración que se llamará SC Management y una VLAN para el tráfico de datos reservado que se va a llamar SC Reservado. Esto es basado en cada uno de estos requerimientos que nos dice, empieza a decir por acá. Las impresoras, las direcciones IP, las direcciones IP del servidor, todo eso, cada uno de estos requerimientos, como estamos hablando de una forma explícita de que vamos a armar subredes, eso en términos sencillos quiere decir que todas esas divisiones en términos prácticos van a ser subredes. ¿Cómo se trabajan hoy las subredes en las organizaciones? Ya no se hace como se hacía antes por departamentos que estaban físicamente. Ya vimos toda la teoría ayer de la VPN versus el modo de infraestructura tradicional. Ahora todo se hace por medio de VLANs. Entonces, para el sitio o lugar donde van a estar los servidores, vamos a tener 510 hosts para las siguientes VLAN. Una VLAN para el tráfico del servidor primario y una VLAN para el tráfico del servidor secundario, que es lo que se expresa en esta parte del gráfico. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de IP de la sede central? Exactamente de la misma forma que lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Nos dice la red que vamos a tomar como referencia, o mejor dicho, la dirección IP que vamos a tomar como referencia es la 10.10.00/8. Eso quiere decir que esta va a ser la más cara por defecto. Como nos piden que se deben tener disponibles 254 hosts, hacemos la operación que venimos haciendo desde siempre.
254 hosts. ¿Cómo tengo esos 254 hosts? Busco un número que sea potencia de h menos 2 que me acerque o de exactamente el número de hosts que necesito. Para este caso es 2 a la 8. ¿Qué quiere decir 2 a la 8? Que voy a tener un octeto completo para la asignación o manejo de hosts y el resto de los dos octetos va a ser para su red. Por lo tanto, la máscara de red, como ya me di cuenta de que solamente para hosts voy a trabajar con el primer octeto, a pesar de que la dirección IP es clase A y debería utilizar una máscara por defecto clase A, ya vimos que por practicidad se utiliza una máscara que se acerque más al requerimiento que nos piden. Por lo tanto, para este caso, utilizamos una clase C. Entonces decimos 210 hosts, 2 a la h menos 2. Esto es para el segundo cálculo del número de hosts que nos piden. La máscara quedaría 255, 255, 254.0. Esto para la sede central. Para el armado de las VLANs, ¿cómo se arman las VLANs? Nosotros definimos los parámetros de direccionamiento o el estándar que usaremos. Para el caso del ejemplo, en la creación de la VLAN usaremos el estándar tomando como referencia el tercer octeto de la subnet más 100. Y a partir de ahí vamos a ir formando de forma conceptual cómo van a quedar las diferentes VLANs. La dirección que nos piden utilizar por defecto es la 10.10.00. Por lo tanto, en la definición de las VLANs nos dice usaremos el estándar del tercer octeto más 100 para la conformación de las hojas de su red. Es decir, que en la primera VLAN de la sede central, que es la de datos, va a ser la VLAN 100 y va a iniciar en la 10.10.0.0.2. La segunda VLAN, que va a ser la 102, teniendo en cuenta el tercer octeto, va a ser la 10.10.2.0 para datos y así hasta completar todas las VLAN que nos requirieron. Aquí pueden ver que está la de datos, la de voz, la de Wi-Fi, la asignada a las impresoras, la de videoconferencias, la de los dos servidores, el primario y el secundario, la del manejo de datos y la reservada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo quedaría entonces? El cálculo se hace de la misma forma. Ya saben que la dirección de subred nos permite identificar cuál es la máscara que va a tener. A partir de ahí empezamos a definir cuál es la primera dirección IP, cuál es la última dirección IP y la dirección de broadcast para cada una de estas subredes, exactamente igual, de la misma forma como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Lo mismo para el otro sitio, que es el que va a manejar los servidores, que tiene 510 hosts. Con la base a la máscara, identificamos cuál es la primera dirección IP, cuál es la última dirección IP y cuál es la dirección del broadcast. Al armar la tabla que hacemos normalmente del cálculo de hosts disponibles, queda algo como esto. Para la VLAN 100
El ID de red ya lo tenemos, que es cada uno de estos que está aquí. Luego lo que falta definir es la máscara, ya también la tenemos. Los hosts disponibles va a ir del 10.10.01 hasta el 10.10.0.254 con una dirección de broadcast 10.10.0.255. La segunda subred o segunda VLANs va a ir de la 10 con el ID 10.10.20, va a cumplir exactamente el mismo parámetro, solo que como es una VLAN o subred diferente, ya no es la 0, sino la 2. Lo mismo para la VLAN ya está vendría siendo datos voz, Wi-Fi, y así hasta llegar hasta la última VLAN que vamos a configurar. Entonces, para la sede central, por tomar un ejemplo de cómo quedaría la distribución de esta VLAN, quedaría algo como esto. La VLAN 100 con el ID de red 10.10.00 con máscara 255.255.255.0. ¿Cuáles son los hosts disponibles? Los que van desde las 10.10.10.01 hasta las 10.10.0.254 con un broadcast 10.10.0.255. Ya sabemos que la 10.10.01 no es utilizable, sino que se va a utilizar para gateway. Por lo tanto, y por eso el ejercicio nos dice las primeras IPs van a ser asignadas para router, switches y gateway. La del gateway ya sabemos que va a ser la 10.10.01. De la 2 a la 10 va a ser para asignación a los router o switch que tengamos en la red que estemos armando. El ejercicio nos dice también las segundas IPs consecutivas van a ser fijas para las impresoras. Entonces, como de la 1 a la 10 la tengo para router, switches y gateway, de la 11 a la 49 van a ser IPs fijas para las impresoras y dispositivos que necesiten IP fijas. ¿Por qué de la 11 a la 49? Porque el ejercicio también nos dice, por medio de un servidor de DHCP se va a hacer la asignación de las IP que van a tener los ordenadores y el rango va a ir de la 50 a la 200. Entonces, como las fijas van de la 11 a la 49, a partir de la 50 a la 200, van a ser las que van a ser asignadas por DHCP a los diferentes ordenadores que se conecten a esta VLAN 100. El último nos dice, se va a tener un rango reservado para fines especiales. Como ya utilicé la del 50 a la 200 para ser asignadas dinámicamente por DHCP, como el host, la última IP disponible es la 254, entonces digo que la de la 201, que es la siguiente dirección IP que viene después de la IP disponible, de la 201 hasta la 254 va a ser reservado para fines especiales. Este mismo cuadrito se va a hacer para cada una de las VLANs teniendo en cuenta los requerimientos que nos dice el caso de estudio. Entonces, esto por el lado de la sede central. Para la sede remota es bastante parecido. Para allá nos dice que la red que se va a tomar como referencia es la 10.11.00/8, que va a haber 254 hosts. Hacemos el respectivo cálculo, calculamos y identificamos la máscara y hacemos exactamente lo mismo.
para este caso, para diferenciarla un poco, usamos el mismo estándar del tercer octeto, pero mientras que el otro se iba saltando de 2 en 2, aquí lo hacemos de manera consecutiva. Esto no quiere decir que no podamos hacerlo de la misma forma que lo hicimos con el otro, sino que, digamos, para mostrarles la idea de que la asignación la definimos nosotros y la forma como se arma la definimos nosotros. Entonces hacemos exactamente lo mismo. La VLAN 100 es la del cable de datos, la 101, la de voz, la 102, la de Wi-Fi, la 103 de la impresora, la 4 videoconferencia, las 5 servidores y la 6 y la 106 y 107 reservada para usos especiales. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la de la sede central, solo que acá usamos la máscara del cálculo a la IP que nos dieron y definimos la primera IP, la última IP y la del broadcast. A partir de aquí empezamos a armar las diferentes rangos de IP de cada uno de las VLAN que conforman a este sitio remoto. Entonces, nuevamente como referencia, la primera VLAN, que es la de los usuarios, quedaría la VLAN 100 con el ID de red 10.11.00 con máscara 255.255.0, los hosts disponibles, el broadcast y exactamente el mismo ejercicio. Las primeras IP para router, switch y gateway, el segundo rango IP para IP fijas de impresoras, el tercer rango IP, asignación dinámica por DHCP y el último rango disponible reservado para fines especiales. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí que no se entendió? ¿Qué duda les generó? Señores, ¿se quedaron dormidos? No, profe, no. Hola, ¿hay alguien del otro lado? No, profe, no, ninguna pregunta. Listo. Entonces, de esa forma, se va a terminar de definir cada uno de los diferentes VLANs y demás. Yo los voy a ayudar con la primera parte del ejercicio para que se empiece a armar. Su parcial final de momento, a menos que cambie de idea, es completar todo el caso de estudio y a la final uno de los grupos por sorteo va a ser la sustentación de todo el caso de estudio y al final me tendrá que mostrar algo como esto donde ya esté aplicada toda la teoría que vamos a ver de configuración de servidores en el Cisco Packet Tracer, de la configuración de los switch, cómo armaron las VLAN, cómo configuraron el router para que maneje el enrutamiento y la comunicación entre la sede remota y la sede central, cómo trabaja este switch multilayer para permitir la comunicación entre el departamento y la sala de servidores, etcétera. ¿Listo? Listo, profe. ¿Cómo les parece la idea? Bien, profe, bien. Listo. Entonces, como la idea es que al final ustedes puedan presentar algo muy cercano a esto, vamos a arrancar con una teoría básica de el Cisco Packet Tracer antes de empezar ya a manipular la herramienta. Entonces, ¿qué es el Cisco Packet Tracer?
Es un potente programa de simulación de red que nos permite experimentar el comportamiento de una red. Nos ofrece simulación, visualización, creación, evaluación y demás de redes, facilitando la enseñanza y el aprendizaje de cómo funcionan las redes. En su última versión, que es la 8, si no estoy mal, esta es la ventana principal del Packet Tracer con la cual se va a trabajar. Contamos con una barra de herramientas donde están las opciones básicas de guardar, de abrir, de imprimir el proyecto, de manejar diferentes vistas. Contamos con una barra de manipulación de elementos. Aquí vamos a encontrar dos botones que nos permiten esta cartica de aquí nos permite, por ejemplo, ver y comprobar la comunicación entre los dispositivos. Las otras nos permiten ir etiquetando y organizando el diagrama que estemos haciendo. La interfaz nos permite trabajar una manera lógica y una física, perdón. La lógica lo que busca es hacer un acercamiento a cómo es el comportamiento de una red local, no tan amplia, y la física, de pronto no alcancemos a trabajarla, pero de pronto sí alcance a mostrarle una ya hecha, ya es trabajar a nivel de redes amplias, digamos que mientras que en la lógica trabajamos una red a nivel de pronto de un campus, de una organización, una empresa, una sede como tal. Esta opción lo que nos permite es ya simular redes mucho más amplias para ver cómo se intercomunican las redes de varias sedes que están separadas físicamente entre sí y ese tipo de cosas. En la barra de abajo vamos a encontrar todos los elementos que nos van a permitir la simulación de dispositivos, tipos de conexión. Cuando hablamos de dispositivos, ahí es donde vamos a encontrar los switches, los routers, los hosts, los computadores, los servidores, los celulares, toda clase de dispositivos los vamos a encontrar en esta barra de acá abajo. Entonces, por citar algunos ejemplos de dispositivos, ahí vamos a encontrar dispositivos de interconexión, dispositivos finales. ¿Cuáles son los dispositivos finales? Computadores, tablets, impresoras, componentes, son componentes que se pueden ir integrando a los dispositivos que ya hacen parte del simulador. Las conexiones, vamos a poder conectar simulación, conexiones cableadas, conexiones vía Wi-Fi y un montón de cosas que se van a ir viendo en la medida que vayamos desarrollando los ejercicios. Estos dos botoncitos de acá, ya lo vamos a ver ahora en la introducción de la herramienta, nos permiten ver cómo es el funcionamiento en tiempo real de una red, y el de simulación nos permite a nosotros como administradores ver cómo podría ser el comportamiento o cómo viaja la información de un equipo a otro mediante un dispositivo y demás. Entonces, una visión más amplia de los dispositivos que vamos a encontrar. Vamos a encontrar routers, switches, hosts, dispositivos wireless. Entre las conexiones, de momento vamos a utilizar este rayito de aquí, que es un conector automático, es decir, nosotros no tenemos que definir, sino que el programa él mismo identifica
cómo son los dispositivos y cómo pueden llegar a interconectarse. Profe, ¿cómo así? Cuando yo ponga un computador de mesa y un switch, por ejemplo, cuando yo haga la conexión por medio de este icono, ya él va a asumir de que esa conexión se hace a través de un cable UTP o un cable físico. Ya en la medida que vayamos avanzando en los ejercicios, ya vamos a empezar a utilizar conexiones inalámbricas y demás. Esta diapositiva se me repitió. Preguntas y dudas hasta aquí. O sea, todo eso hace parte del parcial, profe. No, no, eso fue lo primero que dije. Lo del Cisco Packet Tracer no va a entrar en el parcial. Eso lo vamos a empezar a ver ahora para el lunes ya empezar ya como los ejercicios ya con el conocimiento más aplicado. Eso es lo que vamos a ver ahora, el conocimiento de la herramienta. Mañana va a entrar toda la parte teórica que hemos visto hasta ahora, direccionamiento IP y hasta ahí. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Vale, profe. Entonces, recuerden repasar todo el contenido teórico del curso y de los ejercicios de direccionamiento IP, dado que mañana es el parcial del primer corte teórico práctico. ¿Por qué teórico práctico? Porque van a haber preguntas y van a ver ejercicios de subred. Entonces, sin más preámbulos, vamos a decirle, ya ustedes tienen el Cisco Packet Tracer instalado en sus computadores. Sí, profe. Todos. Lo ideal es que ya todos lo tengan. Entonces, como les decía, lo primero que nos vamos a encontrar es esta interfaz. En la lógica, ya les dije, es prácticamente nuestro espacio de trabajo donde vamos a ir colocando los dispositivos, interconectarlos y demás. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Abro el programa y me pregunta que si multiusuario o no. ¿En dónde? Apenas lo abrí, fue lo primero que me preguntó. O sea, ni siquiera me deja abrirlo bien, sino me está preguntando si lo quiero Bueno, ¿qué multiusuario. pasa? Bueno, es que no sé qué lo descargaste. Hasta donde yo sé, lo único que pide para ser ejecutado es que inicie sesión con el usuario y contraseña que usaste para registrarte en la página. No, pues hasta allá no he dejado pasar. Si no me está preguntando eso, si lo quiero como multiusuario o no. Si quieres, pásame una foto al WhatsApp del grupo de nosotros para verla. Listo, profe, ya se la envío. Pásamela ahí para ver, porque sí, se me hace raro. Un momentito, profe. Ya se la envío, profe. No ha llegado, ya llegó. Ya te digo que está cargando. Ah, pero es que tú lo utilizas en Mac. Correcto, profe. No, dile que no. Vale. Listo. Y te va a pedir usuario y contraseña, que es el correo y la contraseña que usaste en la página. Listo, profe. Entonces, vamos a empezar por lo básico.
que es conectar dos computadores. Entonces, nosotros vamos aquí en device o dispositivos finales. Entonces aquí podemos ver PC, laptop, servers, controladores de red, impresoras, teléfonos IP, teléfonos normales, televisores, tablet, smartphone. Es decir, esta herramienta nos permite simular prácticamente cualquier tipo de conexión. En Network Device, en la parte de abajo nos dice routers, nos muestra un conjunto de routers de referencia de Cisco, obviamente porque la herramienta es de Cisco. Lo mismo para los switches, nos muestra un conjunto de switches de referencia Cisco que podemos utilizar para nuestras conexiones. Unos hubs genéricos y otros dispositivos que vamos a ir estudiando a lo largo de los diferentes ejercicios. Entonces, para no adelantarnos tantos, vamos primero una conexión normalita entre un equipo, entre dos equipos. Entonces vamos aquí en In Device, decimos PC, damos clic sobre él y lo ponemos aquí. Como va a ser entre dos PC inicialmente, volvemos a dar clic y lo ponemos acá. ¿Cómo genero la conexión? Yo les dije, aquí en el rayito hay varias opciones. El de este es el que vamos a utilizar de momento, no vamos a entrar en detalle de los otros. Si nos ponemos encima, aquí dice, este es para conexión consola, este es para conexión Crush, teléfono, coaxial, serial, es decir, aquí están todos los tipos de conexiones. De momento vamos a utilizar la conexión automática, es decir, que él mismo me diga cuál es la conexión. Pregunta, ¿será esto es un simulador del mundo real? ¿Será que si yo envío un paquete así tal cual con solamente contener el computador 1 y el computador 2, si yo envío un paquete de aquí a acá, ¿será que hay comunicación únicamente con conectarle un cable de red? Sí. Yo diría que sí, profe. Vamos a ver. No haría falta establecer si mediante qué protocolo y demás. Eso, vamos a ir. Ya dijeron que sí. Entonces, con este icono de esta cartica, probamos conexión entre dispositivos. Entonces, seleccionamos la cartica. Decimos, vas a enviar un mensaje desde este PC hasta este PC. ¿Qué dice? ¿Se alcanzan a ver el mensaje? El PC1 no tiene un puerto funcional, es decir, no tiene una configuración de IP ni nada. Entonces, lo básico es, para que pueda haber comunicación entre dos dispositivos, es que por lo menos estén dentro del mismo rango de IPs. ¿Cómo le configuramos la IP a un equipo de estos en el Packet Tracer? Le damos clic y él nos va a, espérenme y les comparto la pantalla porque así no muestra las pantallas emergentes. Esta es la pantalla esta. Ahora sí. Nuevamente, cuando yo le doy clic, él me abre esta interfaz. En esta interfaz le damos a la opción de stock
Y aquí se despliega una serie de opciones que de pronto no vamos a alcanzar a verlas todas, pero sí las más importantes. De momento, ahora la que nos interesa es IP configuración. Le damos clic y aquí nos pregunta dirección IP. Vamos a utilizar una dirección IP estándar que siempre se usa para este tipo de ejercicios, que es la 192.168.0.1. La máscara él la pone por defecto y de momento esto es lo único que vamos a hacer. Cerramos, nos ponemos encima de él y verificamos que efectivamente, si se pueden dar cuenta, en el parámetro IP address ya dice 192.168.0.1, es la 24 que es su máscara de subred por defecto. En estos momentos, si nos ponemos sobre este, dice IP address no asignado. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Le damos clic, desktop, IP configuración. Para que pueda haber una comunicación deben estar en un rango de IP similar. Aquel es el 1, entonces este vamos a ponerle 192.168.0.2. Tabulación, nos coloca la máscara de su red por defecto. Cerramos, nos colocamos encima de él y verificamos que efectivamente ya tiene la 192.168.0.2, el DAP 24. En teoría, ya debería haber comunicación entre estos dos dispositivos. Vamos a comprobarlo. Volvemos nuevamente, le damos a la cartica, le decimos, hay comunicación entre este dispositivo y este dispositivo. Aquí, en este cuadro de aquí, nos muestra el comportamiento de la red, si se completó el envío del mensaje o no. Como está en la opción en tiempo real, cuando yo le dije envía este mensaje de aquí a acá, él hace la comunicación, pero no nos da mucho detalle de cómo se produjo esa comunicación. Si nosotros queremos ver cómo se da en detalle esa comunicación, le damos aquí en simulación. Cuando le damos simulación, nos despliega este cuadro de acá. Vamos a borrar las dos peticiones anteriores y vamos a decirle nuevamente, pero ahora en modo simulación. Entonces le decimos aquí, acá. Entonces miren que ya aquí ya no lo hace de manera inmediata, sino que aquí nos dice que está en proceso. Con estos botoncitos de acá o con estos de acá, yo puedo ir haciendo el paso a paso de cómo es el envío del mensaje. Como es un mensaje enviado punto a punto, lo que vemos es cómo va el mensaje del PC 1 al PC 2, o en este caso identificados con PC 0 al PC 1. Si yo continúo, me dice, en el primer evento hubo un envío del PC 0 al PC 1. En el segundo evento hubo un envío del PC 1 al PC 0. Y aquí vemos que dice completados de manera exitosa suficientemente. Y aquí vemos que hubo respuesta por parte de la comunicación. ¿Qué pasa si nosotros
cambiamos aquí el parámetro y vamos a cambiarlo de direccionamiento. Vamos a repetir la simulación. Vamos acá a la cartica y le decimos de este a este. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se completa la comunicación o no se completa? Yo creo que sí, profe. Sí, profe. A ver. No se completó de salida. Ni siquiera hubo un envío del mensaje. ¿Por qué? ¿Cuál es la dirección IP de este computador? 192.168.0.1. ¿Cuál es la dirección IP de este computador? 192.168.1.2. ¿Qué quiere decir eso? Chicos, exacto, no están en el mismo segmento de direcciones IP, por lo tanto no hay comunicación entre ellos. Sí. Vamos a dejarlo como estaba, en 0. Y ahí aquí sí, ya hubo un envío del 0 al 1, que fue lo que hicimos ahorita, y del 1 al 0, es decir, se completó. Bueno, que aquí dijo fallido. Ahora, durante la teoría inicial dijimos cómo funciona un host o concentrador. Recuérdenme. ¿Cuál es la diferencia con el switch, que es un conmutador? Ojo, que esta es pregunta de mañana. Chicos. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre un hub concentrador y un switch conmutador? Ya a estas alturas deberían tenerlo claro. Hola. Señores. ¿Nadie? Preocupante. Vamos a ver a través de un ejemplo la diferencia. Vamos a añadir dos PCs más. Este tiene la dirección IP 192.168.0.2. Entonces a este vamos a ponerle 192.168.0.3. Profe, el host no lo envía a todos. Exacto. El host los envía todos por igual. El switch lo envía únicamente al computador destino. Vamos a ver si eso es cierto. Y este sería 192.168.0.0.1.2.3.4. Listo. Entonces, vamos aquí a Network Device, seleccionamos Hubs y seleccionamos el primerito que está ahí.
y hacemos la conexión. Este acá, este acá, este acá y este acá. Y vamos a hacer el mismo ejercicio de envío de mensaje. Vamos a simular el envío del PC 0 al PC 3 y vamos a ver cómo es el comportamiento de la red. Entonces le decimos, vas a enviar un paquete de aquí a aquí. Como está en modo simulación, él está esperando que nosotros le digamos qué va a hacer. Entonces, en un primer momento, el mensaje va del PC0 al host. ¿Qué hace el host? Envía el mensaje a todos los computadores. Aquí vemos que hay como estos no son los computadores destinos, estos paquetes de información se pierden. El computador destino real es este. Este, como es el destinatario del mensaje, le responde al host. El host, como respuesta, ¿será que le manda el mensaje solamente al PC0 o se lo envía al PC1 y al PC2 también? A todos. Exacto. El host no tiene la capacidad de identificar para quién van los mensajes. Entonces aquí vemos, cuando se envió del PC0 al PC3, llegó al host, el host se lo mandó a todos. A pesar de que para estos no era, a ellos les llegó, ellos dijeron, no, ese mensaje no es para mí. Listo. Este sí dijo, no, el mensaje es para mí. Le respondió al host, el mensaje sí era para mí. El host no tiene la capacidad de identificar y reenvió el mensaje otra vez para los demás. Entonces, ese es el comportamiento del host. Se completa la comunicación, pero el mensaje en redes grandes puede llegar a haber una saturación de red. ¿Por qué? Porque la información está viajando hacia todos los computadores y eso ocasiona algo que vamos a ver más adelante en la sesión del lunes, que son colisiones, porque hay tráfico constante de información en la red. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, poner así, 2, 3, y tenemos por acá la 4, la 5, la 6 y la 7. Y la vamos a conectar al mismo host. Aquí, acá. Ay. Aquí, acá. Aquí, acá. ¿Qué pasó aquí? Un host genérico, normalito, solamente tiene 6 puertos y como mucho 7. Esto es un simulador. Si nosotros abrimos el host, aquí vemos que tiene únicamente 6 puertos. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a añadir otro host.
Entonces vamos a poner aquí. De aquí a acá. De aquí a acá. De aquí a acá y de aquí a acá. Vamos a configurarle las IPs. Se va a decir aquí 192.168.1.1. Ciento 92.168.1.2. Ciento 92.168.1.3. Si la tomo. Sí. Y la 192.168.1.4. Probamos si hay comunicación entre ellas. Entonces vamos a decir que el del PC4 va a enviar un mensaje al PC7. Ya sabemos el comportamiento del host, lo envía a todos. Confirma el mensaje. Y listo. Se completó suficientemente. Si nosotros podemos incluso, son redes separadas. Nosotros podemos decir, se va a enviar un mensaje de este a este. Y se va a enviar un mensaje de este a este. Y aquí se ven las dos simulaciones. Entonces, se pueden hacer simulaciones de envío de datos en redes separadas. En este caso, podemos notar perfectamente que hay comunicación. Ahora yo les pregunto, si yo uno estos dos hosts, si yo mando un mensaje desde el PC0 al PC7, ¿será que el mensaje llega? Yo diría que sí, profe. No, yo creo que no. No, profe. Digo que no. ¿Quién dice que sí? ¿Por qué? ¿Y quién dice que no? ¿Por qué? Ya vimos que entre ellas separadas hay comunicación. Por la dirección de IP, profe. Por la dirección de IP sí hay comunicación o por la dirección de IP No, no, no no, no hay. hay. No hay. No, no, porque están en diferentes subredes. Pero se están conectando a través de un host y por medio de los hosts puede haber comunicación. ¿Será? O el profesor está diciendo una locura. No, sí, puede haber comunicación entre los dos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a decirle desde el PC0 va un mensaje para el PC7. Empieza el envío del mensaje. Ni siquiera arrancó. ¿Por qué? Uno de sus compañeros lo dijo. ¿Cuál es la dirección IP de este? A pesar de que están 01. interconectados Sí. por medio de un host que lo que hacen es difundir la información para todos los computadores, lógicamente, hablo de lógicamente, hablando de las direcciones IP, las direcciones IP no pertenecen a la misma subred. Entonces, aunque puede que haya comunicación entre ellas, no hay comunicación entre las dos subredes. Ahora,
¿qué tendría que hacer para que sí se complete el envío de la información? Cambiarles el Cambiar el subred. direccionamiento. Entonces vamos a borrar este. Y vamos, aquí quede en 4. ¿En 4? Sí. Entonces este sería 0, 5. 0, 6. 0, 7. Y 0, 8. Verificamos. 5, 6, 7, 8. Vamos a repetir el ejercicio desde el S0 al 7. Miren que aquí ya por lo menos dijo que si hay un proceso de comunicación. ¿Cómo se comporta con dos hosts? Exactamente lo mismo. El mensaje va a pasar por todos los computadores antes de llegar al destino. ¿Qué hace el primer host? Lo manda tanto a los nodos que hacen parte de su red como al switch, que es el que va a permitir la comunicación entre las dos redes que están separadas. Luego el segundo switch lo manda a todos los hosts que hagan parte de su red. Responde el computador destinatario. El host manda la respuesta a todos. Y de esa forma se comprueba, se reenvía y se completa el envío de la información. Es así como trabajan los hosts. Ahora, ¿cómo trabajan los switches? Ya para terminar, vamos a ver cómo trabajan los switches. Un switch básico sin configuración ni nada. Entonces aquí vemos switches. Un switch predeterminado. Y vamos a conectar todos a este. Bueno, vamos a ver cuántos puertos tiene. Solamente tiene 4. Entonces vamos a conectar este a este, este a este, este a este. Me queda solo uno. A ver. Si yo quiero conectar este a este, ya no me alcanza. Vamos a dejar este de este lado. Ay, borré fue el. Quiero borrarle la conexión. Vamos a bajar el 4, el 5. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a poner un segundo switch. Voy a utilizar esta conexión que queda para este. Ponemos aquí acá, de aquí acá y de aquí acá. ¿Cómo les dije yo que funcionaban los switches? Que en un primer momento, en una primera comunicación, enviaban el paquete a todos a fin de
registrar en su tabla de enrutamiento cuáles eran las direcciones IP asociadas a cada uno de sus puertos y después sí hacía el envío de la comunicación únicamente al PC destino. Vamos a ver si eso es cierto. Inicialmente vamos a mandar un mensaje de aquí a acá. Primer momento, el mensaje lo envía el switch. El switch, como es el primer mensaje, no sabe exactamente para quién va. Por lo tanto, lo envía a todos y devuelve el mensaje al destinatario. Como ya aprendió y sabe quién es el destinatario, cuando va a hacer la comprobación de la información, del envío de la información, ¿sí se dieron cuenta? Ya no la envió a este computador o a este host. Ya únicamente la envió al destinatario del mensaje o de la comunicación. Este confirma y el switch le confirma al switch, al host que envió el mensaje. Y se completó la comunicación. ¿Cómo se comporta si es una comunicación con un equipo que está en otra subred o en otra división de red? Vamos a ver. Vamos a decirle ahora que de este va a enviar un mensaje a este. El switch lo manda a este. En un primer momento lo manda a todos. El switch secundario lo envía a cada uno de los otros nodos de su red. No lo está encontrando. ¿Por qué no lo está encontrando? Chicos. No, profe, ni idea. Hay que configurar el switch, profe. Hay que configurar el switch. O sea, el switch por sí solo guarda las tablas de enrutamiento de los equipos que están conectados a él, a sus puertos. O sea, que no comparten el listado que tenga cada uno. Exactamente. O sea, el switch no tiene la capacidad de registrar la tabla de enrutamiento de este. El de esta parte sí, porque están conectados directamente a él. Y él únicamente sabe de que hay una conexión con este, física. Pero, miren, ¿cuál es uno de los parámetros? ¿Cuál es el último parámetro si se alcanza a ver? Antes del último. ¿El de qué? El de VLAN. Ese parámetro de configuración de VLANs
es el que me permite interconectar switches para que se puedan comunicar entre sí y permitan la comunicación entre ellos, entre otros truquitos que vamos a realizar y empezar a hacer el día lunes con más ejercicios como este. Pregunta: ¿cómo les parece así de momento que apenas estamos comenzando la herramienta? Eso está interesante, profe. Súper bien, profe. Sí, súper bien, profe. Con la Entonces, práctica mejor. sí, Ujú. exacto. Ya como le digo, la semana que viene nos vamos a dedicar práctica que exclusivamente a realizar ejercicios como este. Planteamos, necesitamos una red con tal. Ya vamos a empezar a configurar switches, vamos a aprender a configurar switches, a asignarle más puertos, a configurarlos, a establecer comunicación entre switches y routers. ¿Se acuerdan? Yo les dije, para poder trabajar con VLANs, ¿qué se necesita? Una de las condiciones, que los switches estén conectados por medio de ¿qué? ¿El router? De routers. Entonces vamos a aprender a hacer todo ese tipo de cosas. Bueno, chicos, entonces no sé si tengan alguna pregunta, duda acerca del parcial de mañana. Profe, mañana va a hacer preguntas sobre VLAN. Sí, teoría. Lo que está en la diapositiva. Ya como tal direccionamiento con VLAN, no, porque todavía no hemos empezado a trabajarlo. Más que todo sería teoría. ¿Y cuántas preguntas serían, profe? No sé, no las he contado, pero son bastanticas. Porque es bastante la teoría que hemos visto hasta ahora. Y como unos 3 ejercicios. Y el tiempo para responder. Empezamos a las 8 y hay máximo hasta las 11 de la noche para subirlo a la plataforma. Es negociable. Cuando usted me diga, no, profe, está muy pesado, no alcanzamos, podemos negociar la hora de entrega, no se preocupe. Ya yo les dije, mi idea no es reventarlo, esa no es la idea. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, chicos, entonces nos encontramos mañana a las 8 de la noche para el primer parcial. Bueno, Feliz muchísimas noche. gracias, profe. profe. Que descansen. No, feliz noche. Buenas noches, profe. Bueno, profe, gracias. Listo, profe.